Muy buenos días, un saludo para todos. Continuamos. Artículo 4 de esta cuestión 16 que estamos revisando acerca de la verdad. Título del artículo: Utrum bonum secundum rationem sit prius quam verum. Si en el orden del conocimiento, el bien es anterior a lo verdadero. ¿Qué se está preguntando aquí Santo Tomás? Si en el orden del conocimiento, es decir, si en el orden en el cual vamos conociendo las cosas, lo que conocemos primero, lo que viene después, si en ese orden del conocimiento el bien es anterior o primero que lo verdadero. Vamos a ver qué responde Santo Tomás. Dice, aunque el bien y lo verdadero en la realidad se identifican con el ser, sin embargo, tienen distintos conceptos. Y en este aspecto, hablando en absoluto, lo verdadero es anterior a lo bueno por dos motivos. Bien, antes de leer esos dos motivos que asigna Santo Tomás para decir que lo verdadero es anterior a, a lo bueno, conviene fijarnos un poco en lo que nos dice en ese primer renglón. El bien y lo verdadero en la realidad se identifican con el ser. Esto se relaciona un poquito con lo que decíamos en el artículo anterior, donde Santo Tomás se preguntaba si lo verdadero y el ser, el ente, se identifican, y les decía yo a ustedes que esto tiene que ver con la doctrina de los trascendentales, que es una de las doctrinas más profundas y más importantes que los escolásticos medievales estudiaron, y Santo Tomás, por supuesto, también. Aquí Santo Tomás nos dice que lo verdadero y el bien, el verum y el bonum, que son dos de los trascendentales, se identifican con el ser. Recuerden ustedes que les decía que los trascendentales son estos conceptos que tienen la misma amplitud que el ser, que el ente. Ente es todo lo que de alguna manera puede ser o es. Por lo tanto, es el concepto más abarcante, más universal, tiene la máxima universalidad. Y los conceptos trascendentales se aplican exactamente a lo mismo que se aplica el concepto de ente, tienen la misma universalidad. ¿En qué se diferencian? Si se aplican en igual universalidad, ¿en qué se diferencian, por ejemplo, el concepto de bien, bonum, con el concepto de ente? Si se aplican exactamente a todo lo mismo. ¿En qué se diferencian? Pues se diferencian a nivel de noción o de concepto. El bonum le agrega al concepto de ente, le agrega el concepto de apetibilidad. El bonum es el ente en cuanto puede ser apetecible. Entonces, como que bonum explicita ese carácter de apetibilidad que en un primer momento no queda explícito en el concepto de ente. Entonces, se identifican ente y bueno, solo que al decir lo bueno, estamos resaltando, poniendo el foco en un aspecto del ente, que el ente, el concepto de ente por sí solo y de manera directa no explicita. Y lo mismo pasa con el concepto de verum, de verdadero. También se identifica con ente, todo ente es verdadero, pero la diferencia es conceptual. Verum añade a ente, o explicita más bien, explicita su carácter de inteligibilidad, de ser posible, un posible inteligible de algún intelecto, de alguna inteligencia. Todo ente, por el hecho de existir y de ser de alguna manera, bajo alguna esencia, bajo alguna formalidad, pues en esa misma medida es inteligible
por lo menos en potencia, para algún intelecto que se aplique a conocerlo. Por lo tanto, verum, verdadero, se dice también que es un trascendental porque se aplica a todo lo ente, a todo aquello de lo que podamos decir que es ente, podemos también decir que es verdadero, en la medida en que si es ente es porque existe o puede existir de alguna manera, y esa manera o esa esencia puede ser inteligible, puede ser inteligible. Entonces, dice Santo Tomás, el bien y lo verdadero en la realidad se identifican con el ser. El bien añade o explicita la apetibilidad y lo verdadero añade o explicita la cognoscibilidad del ente. Sin embargo, tienen distinto concepto y en este aspecto, hablando en absoluto, lo verdadero es anterior a lo bueno. Se identifican, pero como ambos, lo bueno, bonum, y lo verdadero, verum, se identifican con el ser, pero tienen distinto concepto como acabamos de explicar. Bonum apunta a que el ente es apetecible, es decir, puede ser objeto de un acto de apetición, y verum explicita que el ente puede ser entendido, comprendido. Esa diferencia conceptual, meramente conceptual, porque dos cosas, piensen ustedes, dos cosas que se identifican con una tercera se identifican entre sí. Dos cosas iguales a una tercera son iguales entre sí. Piensen en ese triangulito. Dos cosas, A y B, ambas son iguales a C. A es igual a C, B es igual a C, por lo tanto A es igual a B. Verum es igual a ente. ¿Qué añade verum a ente? Pues el ser cognoscible. ¿Qué añade bonum a ente? Se identifican, pero ¿qué añade el ser apetecible? El poder ser objeto de un acto de apetición o de deseo. Pero por esa diferencia, por ese matiz conceptual, dice Santo Tomás, y va a explicar dos motivos por los cuales lo verdadero es anterior al bien. Dice, primero, porque lo verdadero está más próximo al ser, pues lo verdadero dice relación directa al ser. En cambio, el bien se deriva del ser en cuanto es, de algún modo, perfecto, que es lo que le hace apetecible. Primer motivo, entonces, entre el concepto de bueno y ente ya explicamos que hay identidad. Todo ente es bueno. ¿Cómo así, Leonardo? Pero el diablo, vamos a un caso extremo, el diablo es ente. Sí, el diablo es un ente. Todos los demonios son entes porque son cosas que existen. Entonces se les puede decir técnicamente entes. Pero nos está diciendo usted que lo bueno y el ente, bueno y ente se identifican. Sí. Entonces nos está diciendo usted que el diablo es bueno. Sí, es bueno en lo que tiene de entidad, en lo que tiene de ser, en lo que tiene de esencia con el ser que Dios le concede al momento de crearlo. El uso que ese ángel caído hizo de su libre arbitrio es otra cosa, y ahí estamos ante la bondad o la maldad moral, que depende ya no de lo que es una cosa, de su realidad entitativa, sino de su actividad moral. Un ser humano, con un ser humano pasa exactamente lo mismo. Un ser humano ha sido creado por Dios. En el momento de la concepción, su alma ha sido creada directamente por Dios e infundida por Dios a esa materia preparada por sus progenitores, por su papá y por su mamá. Entonces, fue resultado de un querer de Dios. Eso lo convierte en un ente, por un lado, al pasar a existir gracias al acto creador del alma por parte de Dios, lo convierte en un ente.
pero lo convierte también en algo bueno en el sentido de que Dios quiso esa existencia. Ese ser, ese ente fue objeto para pasar a existir, fue objeto de un acto de querer de Dios, de un acto voluntario. Por eso Aristóteles, recuerden que decía que lo bueno es lo que todas las cosas apetecen. Todas las cosas apetecen un cierto bien. ¿Qué bien busca Dios al crear? Difundir su propia bondad en las cosas. Difundir su bondad en el sentido de difundir en las cosas una semejanza de su propia esencia. Dios al crear, sea que cree ángeles o sea que cree hombres o mundos, lo que hace es en el acto creador difundir su bondad. Ese es el fin que Dios persigue. Por lo tanto, en el acto creador, Dios persigue un bien. Por eso ese ente que pasa a existir gracias al acto creador fue resultado de un acto de Dios que buscaba un bien. Por eso ente se dice de todo aquello que puede ser objeto de un acto de querer, todo objeto querido en acto o en potencia por parte de alguna voluntad, la voluntad de Dios o la voluntad del hombre. Ese es el concepto de bien y por eso se dice que bien se identifica con ente. Todo ente es bueno. Todo ente es bueno. Una silla, para poner un ejemplo de un artefacto artificial hecho por el hombre. Una silla es ente, sí existe, es ente, pero también es bueno, sí, porque fue en el momento de ser fabricado, de ser planeado, diseñado y fabricada esa silla, tuvo que ser necesariamente objeto de un acto de querer, por ejemplo, de parte del carpintero. El carpintero quería hacer esa silla, buscó hacer esa silla, concebía la fabricación de esa silla como un bien, ya sea para buscar un fin económico o un fin estético o un fin el que sea, pero él, su hacedor, en este caso pues, carpintero, buscaba un bien y concibió la fabricación de esa silla como un bien. Por lo tanto, se puede decir que esa silla, al ser fabricada, pasa a ser ente, pasa a existir como silla. Pero además se puede decir que es algo bueno porque fue objeto de un acto de querer, de una voluntad, en este caso una voluntad humana. Bien, pero Santo Tomás dice que en el primer motivo que da para decir que lo verdadero va antes que lo bueno, dice que si entendemos bien este concepto de lo que el bien explicita en el ente, que es ser apetecible, ser objeto de un acto de la voluntad, hay un mediador que es el concepto de perfección. Es decir, entre el ente y lo bueno, que se identifican, hay un mediador que es el concepto de perfección. ¿Cómo así? Claro, Santo Tomás dice que toda gente obra por un fin, y ese fin es necesariamente siempre un bien, ya sea un bien real, objetivamente hablando un bien, o un bien solamente concebido como bien, pero de manera equivocada, como ya explicamos en el caso del pecador. ¿Y qué pasa cuando un agente persigue un fin, que es un bien, lo persigue o lo quiere o lo busca o lo desea en la medida en que ese bien es portador de una cierta perfección? Entonces hay el concepto de perfección media entre la voluntad y ese bien que se busca. En el caso de la silla, ¿qué perfección busca el carpintero al fabricar la silla? Pues puede ser el ejercicio de su arte con maestría, con perfección, pero puede ser también, según la parte económica, sacar una ganancia que va a servir para su mantenimiento, que forma parte de su ser, del ser del carpintero y de su familia, de su ser perfecto, porque nadie quiere pasar hambre o que su familia pase hambre. Forma parte de la perfección de un ser el buscar los medios para mantenerse. Por lo tanto,
el concepto de perfección media entre el impulso de la voluntad y la búsqueda de un bien. Y eso no pasa con el concepto de verdad, de verum, que también se identifica con el ente. Recordemos que lo verdadero se identifica con el ente. Piensen ustedes siempre en la comparación. Decimos que ente se identifica con lo bueno. Sí, todo ente se puede decir bueno, incluso el diablo. Todo ente se puede decir también verdadero. ¿Por qué? Porque todo ente puede ser en potencia al menos inteligible, cognoscible. Todo ente en la medida en que es puede ser conocido por algún intelecto, el intelecto humano, el angélico o el divino, pero puede ser conocible. Es su característica. Todo ente puede ser cognoscible y esa cognoscibilidad del ente se dice verdadero, verum. Por eso se identifican y es casi lo mismo decir verdadero que decir ente. Todo ente es verdadero y todo lo verdadero es ente de alguna manera. Pero ¿qué pasa? Que a diferencia del caso entre bien y ente, que requiere la mediación, el puente del concepto de lo perfecto, la perfección que añade o que posiblemente va a añadir ese bien a la voluntad que lo desea, en el caso del concepto de verdadero no ocurre así, sino que lo concepto de verdadero sin mediación mira, dice Santo Tomás, mira directamente al ente. Lo verdadero revela lo que el ente es a secas, como si dijéramos así. Entonces, cuando entendemos el ente, que eso es lo verdadero, estamos mirando de manera directa al ente sin mediación. La verdad es captar la realidad del ente sin mediación. Por eso dice Santo Tomás en este primer motivo, en esta primera razón, lo verdadero es anterior, porque está más cerca del concepto de ente que el concepto de bien o bonum, que necesita o requiere ese paso por el concepto de lo perfecto para ahí sí ser objeto de una apetencia, de un deseo de la voluntad. Segundo, el conocimiento precede naturalmente al apetito y como lo verdadero dice relación al entendimiento y el bien al apetito, síguese que en el orden intelectual lo verdadero es anterior a lo bueno. ¿Qué dice Santo Tomás en este segundo motivo? Pues que el conocimiento precede al apetito. Y esto es un dicho, un proverbio, no sé cómo llamarlo, un principio muy utilizado por los escolásticos. Nicil volitum nisi precognitum. Nada es buscado o deseado a no ser que sea previamente conocido. No nos movemos a conseguir algo que no conocemos. Tenemos que conocer algo, no necesariamente de manera perfecta. Cuando queremos, por ejemplo, conocer una ciudad que no conocemos, cualquiera podría decir, Leonardo, esa es una prueba que usted está equivocado. Podemos querer algo que todavía no conocemos. Sí, pero es que de esa ciudad por lo menos conocemos su existencia y nos han hablado de esa ciudad y seguramente hemos visto fotos de esa ciudad. Todavía no hemos ido a verla con nuestros propios ojos, todavía no hemos estado allá, no hemos tenido un conocimiento directo, pero cierto conocimiento sí es necesario. Imagínense ustedes un lugar del cual ustedes no han escuchado hablar, no saben que existe, no conocen el nombre, nadie les ha hablado de ese lugar, nunca lo han visto en el mapa, nunca han visto una foto, no existe ningún tipo de conocimiento ni de la existencia de ese lugar. ¿Cómo van a hacer ustedes para querer ir a ese lugar? Entonces, los escolásticos esto lo decían con un principio en latín, Nicil volitum nisi precognitum o precognitum. Nada es querido a no ser previamente conocido. Eso es lo que dice aquí Santo Tomás. Evidentemente, entonces, segundo motivo para decir que lo verdadero, que es el objeto del conocimiento, va antes que el bien, que es el objeto del apetito. Primero conocemos, después queremos o nos movemos hacia eso que conocemos, como cuando miramos el menú en un restaurante, primero nos enteramos qué es lo que hay, qué es cada comida, de qué está hecho, cuáles son los ingredientes, y ahí sí decimos este. Nada es querido si no es previamente conocido. Bien, con estos dos motivos, el uno un poco más sencillo de entender que el otro,
Santo Tomás prueba entonces que en el orden del conocimiento lo verdadero va antes que el ser, lo verdadero antes que el bien, perdón. ¿Dónde podría estar aquí la confusión? En eso que al principio les decía que es la doctrina de los trascendentales. ¿Cuáles son los trascendentales? Los repito: res, aliquid, unum, verum, bonum y a veces se añade pulcrum. Res es cosa, en latín, res, cosa. Aliquid es algo, o sea, igual que cosa, pero ya algo, algo. Unum es la unidad, uno, la indivisibilidad. Verum, lo verdadero; bonum, lo bueno, y algunos añaden lo pulcrum, que es lo bello. Esos cinco o seis, si añadimos lo pulcrum, son los trascendentales: unum, verum, bonum, res, aliquid y pulcrum. Esos seis conceptos en la escolástica medieval se llaman trascendentales, y se llaman trascendentales porque están por encima de esos otros conceptos que son las categorías, que desde Aristóteles están organizados en las 10 categorías: substancia y 9 accidentes. Por encima de esos conceptos, con una mayor universalidad, están los trascendentales. Y digo mayor universalidad porque se identifican con el ente. Res se identifica con ente, aliquid, unum se identifica con verum, bonum, pulcrum. Son conceptos que se identifican con el ente. Podríamos decir que dicen lo mismo, se refieren a lo mismo. Todo ente es res, todo ente es aliquid, unum, verum, bonum, pulcrum. La diferencia está en que algo explicitan que no está explícito en el concepto de ente, porque cuando yo digo ente, lo que estoy diciendo es que una cosa existe, nada más, o puede existir, el ente posible o el ente actual. Una cosa que existe o puede existir es llamada ente, y el concepto de ente no me dice nada más. Es el de la mayor universalidad, porque se puede aplicar absolutamente a todo aquello que de cualquier manera que sea existe o puede existir, es ente. Pues debajo del concepto de ente aparecen los trascendentales, que son estos conceptos que también se pueden aplicar a todo, igual que el ente, pero la diferencia entre estos conceptos y el de ente es que ponen como de manifiesto un aspecto que el concepto de ente no señala de manera directa. Y ya poníamos los ejemplos de bonum y verum, que pone de manifiesto acerca del ente el concepto de bonum, y que pone de manifiesto acerca del ente el concepto de verum. Esta es de pronto la dificultad en este artículo, que detrás de este artículo y de los dos motivos que da Santo Tomás, pues está latente esa doctrina sobre los trascendentales. Por eso a veces ocurre que leemos algún artículo de la Suma Teológica y decimos, bueno, sí entendí, pero como que tiene uno la sensación de que hay cosas que se le escapan, de que la historia es más larga que lo que parece. Y claro, lo que pasa es que la Suma Teológica, que es lo que estamos leyendo, es muy clara, por eso siempre los animo a que la lean, pero tiene un detallito, y es que supone que quien la está leyendo ya pasó por el estudio de la filosofía. Y entonces, cuando Santo Tomás escribió la Suma pensando en los estudiantes de teología, estos estudiantes de la Facultad de Teología ya habían pasado, porque era requisito, ya habían pasado por la Facultad de Filosofía. Y en filosofía habían visto lógica y filosofía de la naturaleza y metafísica. Y entonces todos estos conceptos aristotélicos los tenían ya en su cabecita, y cuando llegaban a la Suma Teológica y Santo Tomás hablaba de esto, pues decían, listo, sí, claro, hacían las respectivas relaciones, recordaban y entendían. A nosotros nos cuesta más trabajo porque ese recorrido previo no lo hemos hecho, o por lo menos la mayoría de las personas que se interesan en Santo Tomás no lo han hecho. Entonces por eso leen la Suma, entienden mucho
pero queda esa sensación. Aquí esa sensación es debida a nada más y nada menos que la doctrina de los trascendentales, que si alguno le da una leída a esa importantísima doctrina de los trascendentales y después vuelve de nuevo a este artículo 5, lo va a entender con muchísima mayor facilidad. Pero por ahora dejamos hasta acá. Que tengan un excelente día.